Señores, buenas noches. Aquí estamos, como siempre, en Punto por Punto, telecontacto en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Yo soy Grey Núñez, un placer inmenso compartir con ustedes, como todas las noches. Hoy es lunes, es el comienzo de semana laboral. Ha estado hoy cayendo una ligera llovizna que refrescó un poco el ambiente porque todos estos días han sido bastante calurosos. Pero hoy la Oficina Nacional de Meteorología había pronosticado que llovería en esta parte del país y llovió un poquito. Ojalá que en el transcurso de la noche pues la lluvia reaparezca con mayor intensidad porque realmente hace falta que llueva. A todo esto, la sequía, el calor, se unen los apagones. Nos están dando duro con los apagones. Y no hay una explicación que uno pueda asumir como válida del por qué se están produciendo estos apagones muy tediosos. Fíjense que desde diferentes puntos del país hay quejas sobre los apagones que han reaparecido y más de uno de nosotros, pues, ha llegado a la conclusión de que estos apagones no tienen otra justificación que no sea quizás que haya unos cortes financieros. Porque ¿cuál es el motivo de estos apagones que se han venido dando en el último mes? O quizás menos de un mes tienen estos apagones. Anoche en Villa González hubo un apagón en horas de la madrugada que se prolongó por varias horas. En el día de hoy también, ya en la tarde, también hubo otra tanda de apagones de varias horas. Esto se une, señores, a esta ola de calor que uno no tiene alternativa de estar tranquilo en la casa. Pero mucho más cuando uno le llega ese apagón en horas de la madrugada. Ahora, lo que no cambia es el cobro mensual, muy alto por cierto, en la factura del consumo eléctrico, que a todos nos llega bien caro. Hoy, aunque uno condena acciones de ese tipo, en Enriquillo, Barahona, quemaron el local de la empresa generadora Edesur, o la empresa distribuidora más bien, porque Edesur, al igual que Edenorte, son empresas no generadoras, sino distribuidoras de energía, las que nos cobran el servicio. Y hoy le quemaron el local en Enriquillo, Barahona, a la empresa Edesur. Y precisamente motivaron esa acción, que uno puede considerarla de vandálica, precisamente por los apagones. Porque hay muchas maneras de usted reclamar, de usted demandar que se le dé un servicio. Ahora, cuando los pobladores de esa comunidad de Enriquillo, en Barahona, llegaron al extremo de quemar la edificación que aloja las oficinas de Edesur allí, es porque estaban cansados de recibir estas tandas tan largas de apagones. Repito, es muy condenable que esta sea la manera de usted protestar contra un servicio malo, contra un servicio deficiente. Yo no aconsejaría jamás que a una empresa como Edenorte, por ejemplo, aún con las molestias que nos causa, el abuso que nos causa, con estos largos apagones que no nos justifica del porqué de ellos, yo no estaría nunca del lado de que a Edenorte se les rompa un medidor, mucho menos con que se le queme un local, porque esas son acciones que no se corresponden
en lo que manda una sociedad organizada. Condenamos ese tipo de acciones, pero la verdad que el sistema eléctrico lleva un derrotero que no nos da señales buenas, porque se ha producido precisamente un descontrol en el servicio que estamos acostumbrados a recibir. Yo, por ejemplo, desde hace un tiempo estoy disfrutando del servicio eléctrico 24 horas, pero ya en estos últimos días, en el último mes, ha habido un cambio negativo en ese sentido. Estamos recordando ya los tiempos donde uno tenía que recurrir al inversor, que tenía que recurrir a una planta eléctrica, que muchos tienen que recurrir a las velas y los velones para poder producir la manera de que su hogar esté, aunque sea un poquito iluminado, pero la verdad que hay una situación que se le está yendo de las manos a las autoridades. Y uno se pregunta, en medio de todos estos apagones que se están produciendo, ¿qué pasa con Punta Catalina? Porque Punta Catalina se había proyectado ya que para este tiempo estaría en operación. Se han hecho pruebas de las termoeléctricas Punta Catalina, plantas a carbón que construye el gobierno del presidente Danilo Medina, con lo cual siempre nos dijeron que el problema eléctrico quedaría solucionado en la República Dominicana. Ya estamos en el año 2019, en el mes de septiembre. Estas plantas todavía no han sido formalmente puestas en operación. Se han hecho pruebas que han resultado, de acuerdo a lo que se nos ha dicho, muy satisfactorias, pero todavía, aún en medio de este proceso de construcción de las plantas a carbón Punta Catalina, pues ahora han reaparecido los apagones. Ojalá y que de una vez y por todas el presidente Danilo Medina, porque hemos tenido, a decir verdad, promesas de todos los mandatarios que han dirigido el país en los últimos 20 años, de que el problema eléctrico se va a solucionar. Nos los dijo Leonel, nos los dijo Hipólito, nos los ha dicho el presidente actual Danilo Medina, y ojalá que sea ahora cuando se resuelva este problema eléctrico en la República Dominicana. Una gran inversión que le ha costado al país con la construcción de estas dos plantas a carbón, que repito, no han entrado en operación de manera formal, se han hecho pruebas, pero ahora han reaparecido los apagones, que mantienen en una situación de desesperación a sectores que, como los de esos ciudadanos de Enriquillo, en Barahona, optaron por quemar el local de las oficinas de Edesur allá en la zona. Que repito, no es un comportamiento adecuado, condenamos esos hechos, pero hay que dar respuesta ante esta situación que se está dando con los apagones, que resultan bastante molestosos. Vámonos a una pausa y en breve retornamos. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago y yo te veo el mío, mi amor. Abel Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene ritmos alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Desde mi corazón, Santiago está lindo, vamos Santiago. está hermoso, ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago que orgulloso. ciudad que tiene orégano.
La primera vez que vi una computadora fue en una revista. A pesar de tener origen humilde, ser de un barrio, soñaba siempre con ser diseñadora de modas, pero con una computadora. En el ITLA comencé a estudiar informática, luego diseño gráfico y modelado 3D. Ahora, realidad virtual aumentada. Él creyó que de los barrios también podrían salir jóvenes con talento. Él hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. ¿Cómo votar por Abel Martínez en las primarias del 6 de octubre? Votar por Abel Martínez es muy fácil. El domingo 6 de octubre ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. En los partidos, elige al PLD y luego selecciona a Abel Martínez para alcalde de Santiago. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. ¿Viste qué fácil es votar por Abel Martínez? Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral hoy se refirió a un tema que viene siendo debatido en los últimos días, que tiene que ver con la designación que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, de una gran parte de los funcionarios de importantes o de las más importantes instituciones que son el sostén, la base fundamental del gobierno central, que han sido designados en puestos dirigenciales de la campaña electoral interna del PLD, que en este caso buscan llevar a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia por el sector de Danilo Medina. Entonces, esto es violatorio a la ley 4108 de función pública. Aunque el ministro de Administración Pública, que uno se sorprende, que ha querido defender estas designaciones y que todos los funcionarios estén en campaña, incluyendo hasta el propio director de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, que ha sido designado para trabajar en asuntos políticos. Y esto pues podría degenerar en situaciones muy delicadas para el propio gobierno, porque en materia de recaudaciones esto podría generar algún tipo de choque, pero además hay quienes interpretan que podrían ser designaciones como para que sectores que el propio sector le interesan apoyen a un candidato determinado, pues sientan algún tipo de presión. Eso se ha hablado, yo no creo que ande la cosa por ahí, pero cuando un gobierno saca 15, 20 funcionarios importantes de sus despachos, de la función que deben desempeñar todos los días, para irse a diferentes puntos del país a hacer campaña política, pues esto tiende a distorsionar lo que es el gobierno en sí, que debe seguir independientemente de que el presidente apoye un candidato, que apoye uno de los precandidatos internos en el PLD. Esto bajo ningún concepto debe lesionar el buen desenvolvimiento del gobierno del presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, el presidente deberá enfocarse en que su mandato presidencial concluya bien, tal y como ha sido un presidente que se ha dedicado a hacer un gobierno que sin duda ha sentado las bases para que el propio Partido de la Liberación Dominicana continúe más allá del año 2020 dirigiendo los destinos de la nación dominicana. Pero bajo ningún concepto el presidente debe ser el que se dedique a que los funcionarios tengan que emplear su tiempo, que deberán dedicar
a que el Estado y las instituciones que dirigen marchen de la mejor manera para que se vayan a una provincia del país a hacer campaña política. El propio ministro de Administración Pública y el ministro de Interior están asignados en Santiago, por ejemplo. Otros están asignados a otras provincias. Mientras están en Santiago no pueden ejercer sus funciones de ministros. Entonces, eso va en perjuicio del buen desenvolvimiento que debe tener el gobierno y que los frutos de cada gestión en cada ministerio deben traducirse en hechos que repercutan en favor de la gente, en favor del propio gobierno que encabeza Danilo Medina. Vamos a escuchar al presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaños Guzmán, cuando se refiere a este tema de lo que él entiende hará respecto a esos funcionarios que le han asignado funciones políticas, aún en contra de lo que manda la ley 4108. Vamos a escuchar a Julio César Castaño. Por favor, señor director. Que se han utilizado recursos del Estado, sí podría ser que le llamen. Pero también cualquier parte interesada, si lo dice la ley, parte interesada puede proceder al querellamiento que podemos. Por otra parte, yo no sé, un funcionario que esté en el ejercicio de cargos delicados, yo creo que es una persona que debe tener mucha prudencia en el ejercicio de esos derechos como persona que como ciudadano tiene. Es un partido de gobierno, es una persona políticamente exigente. Pero la figura de las licencias es una figura histórica que está en la tradición, yo creo que la democracia dominicana. Una persona que vaya a tener problemas en su desplazamiento, que no logra justificar que el carro en que anda es un carro oficial, que no logra justificar que el chofer que le estaba manejando le está cobrando una dieta del gobierno, es una persona que tiene que tener mucho cuidado porque está exponiéndose a que él sea acusado de uso de recursos del Estado y como tal en lo personal. Bueno, ahí estaba Julio César Castaños. A propósito, esas declaraciones se produjeron esta mañana cuando él visitaba al expresidente Hipólito Mejía. Tal y como ellos visitaron, los miembros de la Junta, al expresidente Leonel Fernández en su oficina política de Funglode, visitaron a Hipólito y lo harán también con los dirigentes del PRM, otros dirigentes del PRM, Hipólito es del PRM. Y a Hipólito le preguntaron sobre ese mismo tema. Hipólito le dijo a la prensa que él no tenía nada que ver con eso. Que se maten a galletas los PLDistas, pero que él no tenía nada que ver con eso. Oh, por Dios, Hipólito. Cada día más, la misma militancia PRMista duda de la oposición que ejerce Hipólito Mejía. Y uno ve en las redes cómo inmediatamente muchos de los que son PRMistas no se sienten conformes con las posiciones asumidas por Hipólito Mejía. Porque por un lado, Luis marca una forma sobre un tema de oposición frente a alguna decisión del gobierno. Hipólito siempre tiene otra posición muy diferente a la de Luis o la de su partido. Pero usted como un ente político sabe que la ley establece claramente que ningún partido en el poder, porque Hipólito conoce bien eso, Hipólito lo hizo cuando fue a la reelección, que perdió en el año 2004, de que de manera desmedida no se deben utilizar los recursos del Estado, porque primero se produce una desigualdad que perjudica al opositor. Inclusive, dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, en su proceso interno, se produjeron 2 renuncias motivadas precisamente porque ellos entendieron que desde el propio gobierno estaban favoreciendo a un precandidato en perjuicio de ellos. Entonces, si gente del propio PLD ve y denuncia que se están utilizando recursos del Estado en favor de uno para perjudicar a otros, como un líder opositor
no tiene una postura firme, seria, sobre un tema tan delicado como ese. Porque aquí siempre se ha hablado del uso de los recursos del Estado, no solamente con el PLD. Cuando el PRD gobernó también utilizaron y hicieron muchas denuncias sobre ese uso de los recursos del Estado. Yo escuché al senador de aquí de Santiago, Julio César Valentín, decir también que hablar de uso de los recursos del Estado es un discurso gastado. Yo no creo que sea un discurso gastado. Lo menos que un ente político, sea cual sea, debe hacer es llamar a que se respete la ley. La ley que el propio Valentín ha aprobado en sus años como senador de la República, en sus años de diputado de la República, en su periodo como presidente de la Cámara de Diputados. Y que ese discurso lo utilizan aquellos que no gozan del favor de la población, refiriéndose a una pregunta que le hicieron en base a lo que dos compañeros de su partido habían denunciado sobre la desigualdad en el uso de los recursos del Estado en perjuicio de ellos dos. Me refiero a Pared Pérez y a Amarante Baret, que ambos renunciaron del proceso interno del PLD buscando la candidatura presidencial. Entonces Valentín y Hipólito hablaron más o menos en la misma línea. Uno que dijo, ojalá que se caigan a galletas en el PLD, dijo Hipólito. Déjelo que se caigan a galletas, yo no tengo nada que ver con eso, con que se use. Usted tiene que ver porque usted es un actor importante de la vida política, expresidente de la República. Y en el caso de Valentín es un senador que conoce muy bien la ley, que ha sido parte importante de todas estas leyes que tenemos en vigencia en la República Dominicana. Y no destaparse diciendo que eso es un discurso gastado de aquellos que no tienen aceptación en la población dominicana. Si ese es el discurso correcto de un actor de la vida política nacional, pues si se siente bien, amén. Pero no creo que sea lo más correcto. Se sabe que un partido en el gobierno siempre utilizará recursos, pero cuando se usa de manera desmedida y que una denuncia salga de dirigentes importantes, incluyendo el secretario general del propio partido gobernante, entonces eso no es un discurso gastado. A eso lo que hay que hacer es ponerle atención y que se investigue. Si mañana esas investigaciones arrojan, o quienes hablan de que hay utilización de los recursos del Estado no pueden aportar las pruebas para demostrarlo, bueno, eso se cae. Pero mientras tanto, la postura más correcta de un político es decir, que se investigue y que todo se haga en base a lo que establece la ley. Hay que tener un juicio claro. Yo no puedo ser de una manera hoy, mañana de otra. No puedo venir aquí a decirle una cosa sobre un tema hoy, mañana otra. Se usan los recursos del Estado. ¿Usted tiene cómo demostrar que están usando los recursos del Estado? Vaya y demuéstrelo. ¿No tiene forma de demostrarlo? Bueno, pero que se investigue. Que se investigue. Esa debe ser la actitud correcta de quien acciona en política, sea del PLD, sea del PRD, sea del PRM, sea reformista, sea comunista, sea lo que sea. Porque aquí habrá de establecer en algún momento de la vida política de que primero haya igualdad de condiciones para participar en un proceso, que haya credibilidad, que todo se haga de manera equitativa y que no haya ningún motivo para denunciar, ni dentro ni fuera de un partido, que hay desigualdades dentro de un proceso, como lo hizo Reinaldo, como lo hizo Carlos Amarante Baret. Después, señores, nos juntaremos. Será mañana a las 9:30 de la noche en otro Punto por Punto. Hasta luego.
Escápate de la rutina viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. La primera vez que vi una computadora fue en una